Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El tema que nos toca hablar el día de hoy es sobre nuestro país vecino, Argentina, que ha tenido una noticia que me parece muy interesante de comentar, ya que esta noticia no está alejada de la realidad política y económica de nuestros países, o sea, que es una medida que perfectamente podría ser implementada tanto en Perú, en Chile o en Colombia, que es que Alberto Fernández, el presidente de Argentina, que ya vamos a comentar, ha declarado de interés público y servicios públicos esenciales, servicios como la telefonía, el agua y otro tipo de servicios, el internet, que me parece bastante interesante comentar, porque hay mucha gente que verá esta noticia y dirá, pero si esto es bueno para que esto sea universal, pues hay muchos problemas con eso, es un tema político, pero también es un tema económico que vamos a tocar en este canal para así resolver las dudas, para estar preparados en caso se dé alguna situación parecida en nuestros países. Y antes de empezar quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios para que si tú me puedas hacer una donación de manera voluntaria y que yo pueda seguir profesionalizando más este canal. Y ahora sí, vamos a comenzar a hablar de Argentina porque este país siempre, pero siempre nos trae bastantes noticias que comentar. Y tenemos esta que es una bomba esta semana, por eso la traigo el día domingo, que es lo siguiente. Argentina declara servicio público esencial a telefonía, internet y TV paga o TV paga, como lo quieras decir. Mucha gente verá esta noticia y dirá, bueno, que me parece bastante bien, porque si nosotros declaramos esto, ya no habrán empresas, malas empresas como nos lo vende los políticos estatistas y la gente que cree que el Estado es Dios y se debe encargar de toda la sociedad y no le dan poder a la gente común. Pues toda esta gente más o menos piensa esto, o tal vez por sentido común lo pueden sacar. Esto es una noticia que celebrar, en mi opinión, y me imagino que la de cualquier liberal y libertario. Esto es una bastante mala noticia. Tiene bastantes implicaciones. Vamos a ver las económicas, que lo vamos a ver en otro artículo, pero ahora, en este primer artículo, vamos a ver las cuestiones más de tinte político. Y vamos a leer la noticia. El gobierno argentino anunció este viernes que la telefonía celular y fija, los servicios de internet y la televisión paga serán considerados servicios públicos esenciales mediante un DNU, que es un decreto de necesidad y urgencia, que se publicará esta noche. El gobierno nacional declarará a la telefonía, tal, lo que hemos hablado, servicio público. Con esta decisión garantizamos el acceso a los mismos servicios para todos y todas, porque por supuesto el gobierno de Alberto Fernández es de izquierda, y bajo esa ideología que combina socialismo con feminismo, decir todos es discriminar a las mujeres, porque decir todos no incluye a las mujeres para este tipo de personas. Sigamos. Escribió el presidente Alberto Fernández en la red. En medio de la pandemia, el gobierno ordenó además congelar tarifas de esos servicios hasta el 31 de diciembre, en un país de alta inflación que acumuló entre enero y julio un alza del costo de vida de 15,8%. En 2019 la inflación fue de 53,18%. Debemos entender algo bastante, pero bastante claro, que el gobierno indique que estos servicios son de interés público y que van a ser públicos y que nadie se debería quedar sin ellos, tiene bastantes implicaciones, primero políticas y después pasamos a las económicas. Políticas en el sentido de que el gobierno está capacitado o puede ingerir, porque los políticos no son santos, básicamente son personas que quieren controlar nuestra vida mediante decretos, leyes y regulaciones estúpidas. Todo ese tipo de personas les damos el poder cuando transforman algo en público en hacer de eso lo que quieran. Por ejemplo, si el gobierno transforma la televisión en un servicio público, perfectamente para cualquier disidente que haya en la televisión puede impedir el congelamiento de tarifas. ¿Qué significa congelar tarifas? Que en un país con inflación como es en Argentina, prohibirles que suban el costo de algunos servicios que da, por ejemplo, la televisión. ¿Y por qué lo harían? Básicamente, si tú impides que suba el costo de algo cuando hay inflación, básicamente estás haciendo quebrar a una empresa. Y esto podría hacerlo perfectamente el gobierno. No es algo que me esté inventando yo, esto es un tema político. Mientras más cosas controla el Estado, más corrupto es. Mientras el Estado es más grande, más corrupto es. Ya lo vimos en todos los países socialistas, donde la corrupción era el pan de cada día. No estoy hablando de corrupción como en nuestros países, esa corrupción, el Estado era corrupción, había un poco de Estado en esa corrupción. Y entendemos todas estas noticias como algo bastante, pero bastante malo. Por ejemplo, leemos aquí a un político estatista. Este es un estatista que cree que el Estado es Dios y debe controlar todo.
De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior de Mauricio Macri quitó al Estado. El derecho a los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. Y como vemos, los políticos estatistas siempre se escudan en los pobres para asegurar sus privilegios de casta. Los políticos básicamente son seres, como decía Javier Milei, que piensan que nosotros somos bastante tontitos como para no ocuparnos de nuestros asuntos, y que siempre debe haber un ente regulador monopolista de la fuerza en un territorio determinado que haga leyes y controle la vida de las personas para así garantizar una supuesta estabilidad, lo cual es bastante erróneo. Los libertarios creemos en el orden espontáneo de las cosas, en que la gente organizándose de manera espontánea va a poder resolver todos los problemas que existen de una mejor manera en la vida. ¿Y cuál es el otro problema? También hay problemas económicos, lo vemos aquí en un artículo de Roberto Kachanowski, que es un excelente economista liberal argentino. No hay ninguna justificación económica para declarar servicios públicos a Internet, la telefonía celular y la televisión por cable. Básicamente lo que nos dice en este artículo, que lo vamos a leer perfectamente, es que el gobierno ahorita tiene déficit fiscal, más o menos de 4 o 5% y creciendo. ¿Qué significa tener déficit? Que el gobierno está quedándose sin dinero. ¿Por qué? Porque gasta más de lo que le ingresa. ¿Y por qué gasta más de lo que le ingresa? Porque el Estado argentino es un Estado enorme. Así, incluso hay provincias en Argentina que tienen más empleados públicos que privados. O sea, una cosa de locos. Pero seguimos aquí, vamos a leer la opinión de Roberto Kachanowski y la vamos a comentar. La decisión del gobierno de declarar servicios públicos, la telefonía y otros servicios, no resiste el más mínimo análisis desde el punto de vista económico, pero sí crea la sospecha que el control de las tarifas de estos servicios puede llevar a una estatización por la falta de rentabilidad o bien coartar la libertad de expresión. Una de las excusas que ha dado el gobierno argentino es que estaba declarando servicios públicos esenciales, todo este tipo de medidas, porque todos deberíamos tenerlo. Pero ¿cuál es el motivo? Yo creo, por ejemplo, yo tengo un pensamiento que todos los derechos están sustentados en base a libertades económicas, en base a concesiones económicas. Por ejemplo, tú puedes decir perfectamente que toda la población tenga, no sé, derecho al Internet, como lo están haciendo ahí. Sí, tú puedes ponerlo todo, el papel lo aguanta todo, pero ¿cómo le damos a la gente Internet si no hay dinero? Así que básicamente yo creo que de las libertades económicas, de la economía, es donde se nacen los derechos que no son los tres fundamentales, que es vida, libertad y propiedad privada. Para dar esos servicios, que son bienes económicos, necesitas dinero. Y si tú no tienes dinero, solamente se va a quedar en el papel, decir que todo debe ser público, que debe ser esencial, etc. Por ejemplo, acá pone un ejemplo bastante bueno el economista. Imaginemos a los dueños de un servicio de cable que tiene programas periodísticos que no le gusta al gobierno. Perfectamente pueden no otorgarle el aumento de tarifas para ahogar económicamente a la empresa y forzarla a quitar del aire a aquellos periodistas que molestan, o bien anular ese canal. Cuando el funcionamiento público tiene ese poder, en la lapicera, la dictadura está a la vuelta de la esquina. Como digo, cualquier Estado, cualquier burócrata, político, que básicamente la mayoría quiere utilizar el Estado para sus fines, para controlar, ya sea de una u otra manera, sucede este tipo de cosas. Lo que nosotros debemos hacer es oponernos al control del Estado, de la economía y de la vida de las personas. Siempre, pero siempre va a ser más ineficiente el Estado, por una sencilla razón, que el Estado no tiene incentivos económicos para ser eficiente, ya que el Estado siempre recibe plata, lo haga bien o lo haga mal. En cambio, un privado lo hace mal y quiebra. El Estado lo hace mal y te pasa la cuenta a tu casa para que tú lo pagues a través de impuestos, como lo decía Ronald Reagan, por ejemplo. Con Vicentín, bueno, acá habla de Vicentín, que ya lo hablamos en el canal, y vamos a leer. Estos casos se han visto a lo largo de la historia económica con las dictaduras. Bajo el pretexto de defender la población, ponen controles que pavimentan el camino hacia el control de la libertad de expresión. Es el salto a la democracia por la vía económica. Es el asalto, perdón. Usan la democracia para llegar al poder y luego la destruyen, y al sistema republicano para tener el poder absoluto y mostrar una ficción de democracia. Y estoy totalmente de acuerdo, les voy a dejar el artículo completo abajo para que puedan leerlo y sacar los mejores comentarios, de todo este artículo. Por ejemplo, acá vamos a leer otro párrafo. Tan ignorantes parecen ser algunos políticos que no se dan cuenta que los videoclubs de barrio fueron barridos por los Blockbusters y que luego Blockbuster fue barrido por la televisión por cable. Y la televisión por cable tiene la competencia con la aparición de plataformas que tienen películas, series y documentales, etcétera. Como digo,
todo lo que hace el Estado básicamente es ineficiente, corrupto y siempre es bastante malo porque se financia mediante impuestos, que los impuestos son malos, por eso se llaman impuestos. Si fueran buenos se llamarían voluntarios. Y como digo, esto solamente va a crear más déficit fiscal porque todo esto hay que pagarlo, no es gratis. Y si el país no tiene dinero, lo único que van a hacer es seguir estatizando, seguir deuda pública y demás tipo de cosas. Lamentable por Argentina, pero este es el presidente que escogieron, pero es más lamentable para la gente que no lo votó, que es más de la mitad del país. Seguimos. Alberto Fernández. Estoy defendiendo los intereses de los argentinos. Como digo, cuando alguien se aupa y dice yo defiendo, yo represento al pueblo, siempre es algo peligroso. Un libertario nunca va a decir que defiende los intereses del pueblo, porque un libertario sabe, y cualquier persona que defiende la libertad, sabe que todas las personas tenemos distintos intereses y distintos proyectos de vida. No hay un interés común, no hay un interés global. Cada uno quiere vivir su vida de una manera distinta, alcanzando siempre un bien próximo. Decir que todos tenemos un interés común es algo bastante tonto y una arrogancia total de nuestros políticos. Siempre van a haber este tipo de personas los cuales debemos rechazar, repudiar y combatir. Seguimos. El presidente señaló que no está en guerra con nadie en relación al decreto que instituyó como servicios públicos a la telefonía celular, tal. Estamos regulando un servicio que es muy importante. Se terminó el país de los CEOs y gerentes que dejaban que las empresas hicieran lo que quisieran. También señaló que la actividad industrial se está recuperando. A la Argentina le fue mejor con la enfermedad que con Macri. Bueno, hay muy pocas cosas que comentar, más que, bueno, estamos viendo que siempre le echan la culpa a los privados de sus malas acciones, de sus regulaciones, y luego los estatizan y todo es parte del Estado, los políticos controlan qué hay que ver, qué hay que comprar, y nos acercamos al socialismo, que es lo peor que le puede pasar a cualquier país. Una guerra civil es mucho peor que cualquier tipo de socialismo aplicado como lo quiere, por ejemplo, Marx. Seguimos. ¿Por qué apareció una payasa en el último reporte de la pandemia en Argentina? Básicamente, cuando estaban dando los datos de la pandemia en Argentina, apareció una payasa y mucha gente se lo tomó bastante mal, pero bastante mal. Por ejemplo, acá tenemos un tweet de Manuel Adorni. La Argentina es el único lugar en el universo donde se anuncian cantidad de fallecidos por la TV con un payaso. Lamentable, bueno, le voy a dejar la nota aquí, pero me parece algo bastante cómico y nunca mejor dicho y a la vez bastante triste. Creo que la señora esta no tiene la culpa, creo que los que tienen la culpa son los que la contrataron. Ella hizo lo mejor, así que me da pena por eso, pero me hace repudiar más incluso al gobierno estatista argentina. Seguimos. A la Argentina, como digo, le fue mejor con la pandemia que con el gobierno de Mauricio Macri, siempre echándole la culpa a los demás. Macri lo hizo fatal, por supuesto, nunca fue liberal, tampoco lo quiso ser jamás. Y tenemos las consecuencias. Y lamentablemente Argentina está yendo bastante mal. Esperemos que para las elecciones regionales de 2021 salgan candidatos liberales en los distintos municipios y que para el año 2023, que son las elecciones generales en Argentina, salga un liberal, cualquiera que sea, pero Argentina no da más de sí. Un país que está a la baja y si no hace políticas liberales se va a seguir empobreciendo. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video. Dale like, suscríbete para así yo poder seguir mejorando este canal. Y ahora sí. Un saludo y hasta pronto.